Vamos a ver cetogénesis. La cetogénesis ocurre en circunstancias de alta tasa de oxidación de ácidos grasos, que se puede traducir naturalmente a inanición, trastornos de la insulina, o sea, diabetes, evidentemente, a simplemente el ayuno prolongado. Estos son tres situaciones en las que se nos puede dar un paciente pues con un alto contenido, con una cetonemia, un alto contenido de cuerpos cetónicos en su cuerpo. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Pues van a ser tres moléculas. El acetoacetato, que bueno, de aquí van a partir las acetoacetato. Aquí van a partir nuestras otras dos moléculas. La acetona, que esto literalmente es una descarboxilación espontánea. Entonces vamos a ver que aquí solamente sale CO2 y no hay enzima. Y de acá parte el 3-hidroxibutirato. Que esto pues sí es una deshidrogenasa de 3-hidroxibutirato. Entonces es una DH de 3-hidroxibutirato. ¿Y qué habíamos dicho que sucede con las deshidrogenasas? Pues con las deshidrogenasas siempre se va a requerir una coenzima. En este caso es una reacción interconvertible. Entonces esta interconversión va a requerir de NAD. Y en el caso de nuestra reacción inversa, por así decirle, que es digamos, la que estamos observando, de que es precursor el acetato. Entonces vamos a requerir, dependiendo, ya sea nada reducido u oxidado. Ahora, hablando ya del proceso en general, pues estas tres moléculas son generadas de manera mitocondrial. Y aquí lo puse una vez, es en el hígado. Entonces, mitocondrial. Esta regulación se da mediante, la regulación de por lo menos este proceso de acá se da mediante la relación redox. Esta relación redox es la concentración de NAD oxidado y NAD reducido. Siempre que se vean estos corchetes acá, hacen referencia a concentración. Entonces, para que se tenga en cuenta, los corchetes siempre van a ser concentración. Entonces, la regulación de este paso o de esta conversión de acetoacetato, pues va a ser la relación redox. Entonces vemos que si la relación redox va en incremento del estado reducido, entonces pues se va a producir más hidroxibutirato. Pero si va más a favor del estado oxidado, se va a producir más acetoacetato. Entonces, aquí para dejarlo un poco más claro, si hay mucho NADH, se favorece la conversión de NAD reducido. Y si hay mucho NAD reducido, NAD oxidado, se favorece el NAD reducido. Para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí. Relación o estado, es como se menciona en el libro, es estado redox. Entonces sí, es el único hígado el hígado es el único órgano en el que se produce este proceso. Y entonces aquí tenemos una duda: el aliento cetónico. El aliento cetónico, que es cuando se siente frutal el aliento de una persona por cetoacidosis diabética, va a ser mediante la acetona. La acetona se expulsa al exhalar.
esta característica le decimos que es un compuesto. Decimos que es un compuesto volátil. Entonces la característica que distingue a la acetona es que es volátil. Luego de esto, estos tejidos no se producen en los cuerpos, no se producen en ningún otro lado que no sea el hígado, como lo había dicho, sino que se transportan para ser sustratos a los tejidos extrahepáticos. Y bueno, ahora vamos a comenzar a ver el proceso más a detalle. El proceso va a comenzar con la acetosil-CoA. Entonces, vamos a decir que la acetoacil es nuestro precursor principal, o más bien el sustrato inicial para la cetogénesis. Entonces va a ser nuestro sustrato. Entonces, vamos a ver que el acetoacetil, el acetocil, perdón. Ah, no, sí, acetoacetil, no sé por qué puse acetocil. Acetoacetil, ahí está. Se forma, lo hemos visto anteriormente, juntando un acetil CoA más otro acetil CoA para formar nuestro acetacetil. Entonces esta reacción se da por la tiolasa. Que recordemos que esta reacción de la tiolasa pues es bastante común de verla en metabolismo de ácidos grasos. Entonces se dice que pues esta es una reacción inversa de la tiolasa, ya que recordemos que esta pues reacción también se lleva a cabo en la descomposición o en la beta oxidación para descomponer o para separar el grupo el grupo acilo de una molécula de acetil. Entonces vamos a comenzar así. Entonces esta es la forma principal en la que se forma. La otra forma de conseguir acetoacil es mediante una beta oxidación que deja un producto de 4 carbonos. Entonces el acetoacetil también se puede conseguir con la beta oxidación que deja beta ox, que deja un grupo de 4 carbonos finales. Ahora, siguiendo con nuestro proceso, el acetoacetil para formar, perdón, el acetoacetil se tiene ahora que juntar, se tiene que condensar con otra molécula de acetil CoA. Entonces vamos a decir que el acetoacetil CoA más acetil CoA es nuestra próxima reacción. Esta reacción se lleva a cabo por una molécula que tiene un nombre algo largo, pero lo vamos a dejar como sintasa de hidroximetilglutaril. 3-hidroxi, 3-metil, perdón, 3-hidroxi, 3-metilglutaril CoA. Entonces, naturalmente esto va a formar, pues, ¿cómo se llama esto? Hidroximetilglutaril CoA. Aquí se me olvidó CoA. Entonces, así va a estar nuestra primera reacción. A partir de acá, pues, va a sufrir una liasa, perdón, aquí no esto, una liasa de hidroximetilglutaril CoA. Entonces, deteniéndonos un poco con esto, pues nada más vamos a ver que, para recalcarlo, es la condensación de una molécula de acetoacetil y una molécula de un acetil CoA. Esto nos forma entonces, esto es de 4 carbonos y esto es de 2 carbonos. Nos queda un hidroximetilglutaril que consiste de 6 carbonos. Entonces se forma la liasa, pues nos va a romper enlaces. Esta liasa va a expulsar, por así decirlo, el acetil CoA
y nos va a dejar con un acetato. Acetato. Pero entonces me hace falta una coenzima A. ¿Qué se hizo? Pues de este proceso salió una molécula de coenzima A. Entonces nuestra reacción nos quedaría que el acetoacetil se junta con acetil-CoA, se saca o se expulsa una molécula de coenzima y luego la liasa de hidroximetilglutaril nos deja con una molécula de 4 carbonos sin coenzima A. La coenzima A se va, se larga y se queda fuera de este proceso por ahora. Entonces, el acetoacetato ya sufre lo que habíamos visto anteriormente. El acetoacetato es el principal cuerpo cetónico que se forma, pero no es el principal que se detecta en los exámenes de orina. Eso lo vamos a ver. Ese es el hidroxibutirato, solo para adelantarlo. Pero entonces el acetoacetato es el producto principal, bueno, es la molécula primera o la primaria que se forma del cuerpo cetónico. De ahí vemos que sucede la descarboxilación espontánea y sucede la formación de hidroxibutirato. Ahora, pues esto es todo lo que básicamente corresponde a cetogénesis propiamente. Solo pues hace falta el ¿cómo se llama esto? Pues la regulación. Y la regulación consta de 3 pasos. Entonces vamos a ver por acá. Entonces la regulación de la cetogénesis va a depender de 3 factores. Como habíamos visto, los ácidos grasos pues tienen gran relevancia. Entonces, si hay una cantidad exagerada de ácidos grasos y esta se impide o se regula, pues básicamente la cetogénesis se va a detener. Entonces, al inhibir, o más bien el transporte de ácidos grasos, es un gran regulador de la cetogénesis, ya que la movilización de ácidos grasos mediante el tejido adiposo o los factores que regulan, vamos a ver aquí, entonces vamos a decir que es tejido adiposo. Hay factores de regulación del tejido adiposo, ya sea hormonales o simplemente moleculares. Pues vamos a ver que tenemos la regulación, ya que nuestros ácidos grasos libres van a ser los precursores para la formación de la cetogénesis. Ya con esto, pues vemos que pues porque son precursores. Vemos que pues, en ayuno principalmente, en inanición obviamente igual, pues el hígado, nuestro querido hígado, va a extraer hasta un 30% de los ácidos grasos libres que pasan por él. Entonces, si hay una concentración alta de ácidos grasos en el suero y por ende en el hígado, pues se van a formar cuerpos cetónicos. Ahora sí. Pues entonces vamos a decir que la lipólisis va a incrementar la cetogénesis y la lipogénesis la va a disminuir. Creo que sí. La va a disminuir. Entonces, ¿con qué relacionamos cada uno de estos trastornos? Pues glucagón, entre otras, principalmente el glucagón, obviamente la adrenalina también, por ejemplo. Y aquí, pues vamos a decir que principalmente es la insulina. Luego continuamos. El segundo paso de regulación es, pues, como es directamente o ya entrando en la formación propia de la beta-oxidación, en el comienzo de la beta-oxidación.
Entonces vamos a ver qué está más relacionada a la beta oxidación. ¿En qué sentido relacionada a la beta oxidación? Vamos a regresar a nuestra lanzadera de carnitina. Entonces en la lanzadera de carnitina, la primera proteína transportadora que nos interesa es la CPT1. Entonces recordemos que la CPT1 es el nombre completo o el nombre propio. Va a ser la palmitato transferasa, palmitoil, transferasa de carnitina. De carnitina. Entonces, esta molécula se va a ver regulada por pues productos de los ácidos grasos. Entonces, un producto o un precursor de ácidos grasos. El precursor principal de la síntesis de ácidos grasos, pues, si recordamos el tema, es el malonil CoA o la malonil CoA. Entonces, la malonil CoA va a ser nuestra principal molécula reguladora. Va a ser inhibidora cuando hay en exceso. Entonces, vamos a ver que esta va a inhibir el transporte de pues de los ácidos grasos para inhibirse. Entonces, en un estado de alimentación, vamos a ver que la malonil se va a ser nuestro principal regulador, naturalmente. Pero ahora vamos a ver que al inicio de la inanición tenemos que la acil-CoA va a inhibir a la carboxilasa de acetil-CoA. Bueno, vamos a poner inhibe a la carboxilasa de acetil-CoA. Esta carboxilasa es la que nos sirve para formar el malonil. Entonces, si la sil-CoA inhibe la carboxilasa, que a su vez inhibe la formación de malonil, pues queda libre la palmitoil para formar los cuerpos cetónicos. Entonces, aquí, bueno, repito lo mismo de las hormonas. Sobre todo se menciona que tiene gran relación del estado de razón de insulina-glucagón. Entonces, es principalmente esto. Se dice que es una reducción de esta razón la que potencia la cetogénesis. Básicamente, disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, ya que lo que nos prioriza la insulina es la utilización de glucosa, a diferencia de la otra. Pues la oxidación beta, aquí también pues, es una puerta de oxidación, es una puerta de regulación a la beta oxidación. Y pues estos ácidos grasos que no van a beta oxidación, pues se van a esterificar. Se van a esterificar, se van a sintetizar en triglicéridos o pues bueno, no, perdón, eso es fuera del hígado. Nada más. Entonces se esterifican, bueno, y como el proceso es hepático, se van a las VLDL para transporte. Entonces vemos que realmente si no se van a la beta oxidación, pues tienen otras vías de desecharse los ácidos grasos. Y ya la última parte de la regulación, pues va a ser por el destino final, el destino de la cetólisis, el destino de pues la regulación por medio de otras moléculas, de moléculas más relacionadas con la cetólisis y principalmente con el ciclo de ácidos grasos. Entonces,
pues esto es más que nada en referencia a la oxidación, que siempre se mantiene un equilibrio de, de beta oxidación, entre la beta oxidación y pues la formación de cuerpos cetónicos. Y se ve que se favorece un poco la vía cetógena, más que nada porque la energía de la beta oxidación pues es mucho mayor que la energía de la beta oxidación. Sin embargo, vamos a ver que hay un proceso en específico, el que se, bueno, más que nada esto es cuando se incrementa mucho, repito, los ácidos grasos libres. Vamos a ver un proceso en el que pues ¿cómo lo decimos? Bueno, lo voy a explicar completo porque si no es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, el oxalacetato va a afectar a nuestro metabolismo oxidativo a nivel mitocondrial, en el sentido que se va a disminuir la capacidad de descomposición del acetil-CoA. Entonces, se desvía naturalmente la vía a la cetogénesis. Entonces, vamos a decir que el oxalacetato al disminuir favorece la cetogénesis. Es positiva para la cetogénesis. Entonces, esto significa que pues, se desvía la formación de cuerpos cetónicos. No se explica mucho por qué, pero puede ser probablemente por la caída de esta relación. Porque disminuye la relación de NAD y, aumenta la proporción de NAD y NADH, o NAD reducido y NAD oxidado. Que esto aumenta a su vez, entonces vamos a decir que esto va a aumentar la beta oxidación. Ahí está, la beta ox, la box. Y esto va a intentar disminuir el oxalacetato, aumentar el equilibrio entre el oxalacetato. Se altera el equilibrio del oxalacetato, ya que pues hace que este disminuya y que el malato aumente. En cambio, acá aumenta el malato. Vemos que pues todo tiene relación con la beta oxidación, ya que estamos viendo esta ruta naturalmente. Y también la otra vía que tiene relación con esta regulación es la gluconeogénesis. Entonces, vemos que qué es lo que puede favorecer a la regresión de este metabolismo oxidativo. La carboxilasa piruvato. Y esta activación se debe al acetil-CoA. Entonces, esto va a favorecer la formación de oxalacetato mediante el piruvato y pues alivia un poco este problema. Entonces, la formación de cuerpos cetónicos en exceso se puede deber mucho a que no se regula bien el metabolismo oxidativo. Entonces, ahora ya para terminar con cetólisis, que no es tan largo, pues esto, repito, es tejido extrahepático o se produce en tejido extrahepático. Una vez formado este acetoacetato, pues se tiene que volver a activar de modo citosólico. Entonces, pero bueno, ignorando esto, los tejidos extrahepáticos, ahora sí, que se utiliza para activar a este al acetoacetato. Entonces, el acetoacetato, recordemos que pues no tiene coenzima A, entonces necesita activarse. Esta activación se hace en mitocondrias extrahepáticas. Vamos a poner que es mitocondria
extrahepática. Entonces, vamos a ver que esto se tiene que activar mediante una transferasa de succinil-CoA, que también lo hablamos en el video de beta oxidación, que tiene relación con el propionil. Entonces, transferasa de succinil-CoA y acetoacetato. Entonces, ahora sí, lo activa. Entonces, naturalmente se forma un acetoacetil-CoA. Y recordemos que esta molécula, pues básicamente está formada por 2 unidades de acetil-CoA. Entonces es una molécula de 4 carbonos que ya está activada. Y se tiene que volver otra vez a acetil-CoA. Vamos a regresar nuevamente con la tiolasa. Y en la reacción directa de la tiolasa, pues se van a volver 2 moléculas de acetil-CoA, ingresando una coenzima A naturalmente. Entonces ingresa la coenzima A y se forman 2 acetil-CoA, que ya pasan a ser metabolismo oxidativo. Entonces, esto es el proceso. Básicamente, vamos a ponerlo acá. Este es el proceso del acetoacetato. Pero habíamos dicho que el acetoacetato tiene relación con otra molécula, con el 3-hidroxibutirato. Entonces, se necesita convertir esto en el 3-hidroxibutirato. Necesita convertirse en el acetoacetato. Como habíamos dicho que sucede este proceso, sucede por una deshidrogenasa. Lo hemos visto recién, aquí está. Entonces, una deshidrogenasa. Entonces, se necesita que la deshidrogenasa, pues, como se dice el nombre, le quite un hidrógeno al hidroxibutirato. Entonces, hacemos siempre nuestra relación con coenzimas. Entra NAD y sale NADH. Es una DH de hidroxibutirato. Y ya se forma el acetoacetato. ¿Esto qué significa? Que, pues, si aquí formábamos tantos moles, aquí vamos a formar más moles. ¿Por qué? Porque se forma una coenzima reducida, que de igual forma se va al metabolismo oxidativo. Metoxidativo. Entonces recordemos que aproximadamente se producen 10 moléculas de 10 mol de ATP por cada una de estas moléculas. Entonces, el acetato directamente va a formar 19 mol de ATP. ¿Y cuánto va a formar entonces el hidroxibutirato? Si habíamos dicho que se forma una coenzima reducida y esta se va al metabolismo oxidativo, van a ser 21 mol de ATP. Lo mismo, solo que se le suma el 2.5 que forma esto. Entonces, vamos a ver que la concentración de cuerpos cetónicos es muy baja en el cuerpo. Es, si no estoy mal, 0.2 milimol por litro. Y pues cuando llegamos al límite o el umbral, aproximadamente 12 milimol por litro, pues el metabolismo oxidativo colapsa. Entonces, aquí vamos a decir que colapsa el metox. O bueno, se desgasta y necesita más energía. Es una saturación, más bien dicho. No es un colapso, sino una saturación. Entonces, por eso los pacientes cetoacidóticos, vamos a ver que tienen una frecuencia respiratoria elevada. Por otro color. Vamos a ver que tienen una frecuencia respiratoria bastante elevada. Porque quieren suplir este metabolismo oxidativo para que cumpla sus funciones.
Pues, y repito, la, la cetonemia es más importante que la cetonuria, ya que la cetonuria pues representa un porcentaje muy bajo o una cantidad no tan importante como la que está en sanguínea. Y repito, ahora sí, que nuestro principal cuerpo cetónico, vamos a decir que es que es el 3-hidroxibutirato, es el que más se detecta. Entonces, pues sería todo.